¿Alguna vez has sentido que criar hijos cristianos hoy es como lanzarlos a un campo de batalla sin armadura? ¿Te has preguntado si lo que haces como padre cristiano realmente los está preparando para vivir su fe en un mundo que parece cada vez más perdido? No estás solo. Muchos padres cristianos sienten que están perdiendo la guerra espiritual en la familia, mientras el mundo grita valores contrarios a los de Cristo. Y lo peor es que a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. La crianza cristiana no es solo llevarlos a la iglesia el domingo y leerles un versículo antes de dormir. No, amigo, eso ya no basta. Hoy necesitamos una crianza sin filtro, valiente, bíblica, práctica y sin máscaras religiosas. Porque si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, el mundo lo hará, y créeme, el mundo no tiene misericordia. Pero aquí va lo bueno. No necesitas ser un teólogo, ni tener una familia perfecta para criar hijos en Cristo. Solo necesitas guía, intención y principios bíblicos para padres aplicados con propósito. En este video te voy a mostrar cómo fortalecer la fe de tus hijos, cómo proteger su identidad espiritual y cómo vivir una crianza con propósito aún en este caos moderno. Porque sí se puede. Y aquí empieza el cómo. La batalla invisible por el corazón de tus hijos. Muchos padres cristianos no se han dado cuenta de esto, pero cada día sus hijos están librando una guerra silenciosa, una guerra espiritual, no con espadas ni balas, sino con ideas, valores y distracciones que los alejan del propósito de Dios. La crianza en tiempos difíciles no es opcional, es una necesidad urgente. Mientras tú estás trabajando, el mundo está educando a tus hijos en redes sociales, en series, en amistades, incluso en escuelas con agendas opuestas a los principios bíblicos. Y aquí no se trata de encerrarlos en una burbuja, no. Se trata de enseñarles a pelear con la armadura correcta. ¿Cómo? Enseñándoles a discernir, a identificar lo falso, a resistir la tentación con convicción. Padres cristianos necesitan hablar más de guerra espiritual en la familia sin miedo. Enseñarles que el enemigo no siempre viene con cuernos, a veces viene con likes, con frases bonitas o con ideologías disfrazadas de libertad. Por eso, criar hijos con fe requiere ojos abiertos y rodillas en el suelo. Un ejemplo claro: si tu hijo llega diciendo que todos lo hacen o que eso no es tan malo, ahí tienes un campo de batalla. ¿Qué haces? No explotes. Aprovecha para enseñar, no solo imponer. Pregúntale, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Y si no sabe, léanlo juntos. Esa es crianza bíblica en acción, porque cuando los hijos de Dios entienden que están en medio de una batalla, aprenden a luchar. Discipulado en casa. El legado que no se delega. ¿La iglesia puede ayudar? Claro que sí, pero no es su responsabilidad principal criar a tus hijos en la fe. Ese llamado es tuyo. El discipulado infantil no es solo cosa de pastores ni maestros de escuela dominical. Comienza en la sala de tu casa, en la mesa, en cada conversación cotidiana. Los padres cristianos necesitan recuperar su rol como guías espirituales. Enseñar la Biblia a los hijos no tiene que ser complicado ni aburrido. Puede ser tan sencillo como leer un proverbio al desayunar y preguntarle al niño: ¿qué crees que Dios quiere que hagamos con esto hoy? Una familia cristiana no se construye con discursos, sino con ejemplos. Tus hijos no seguirán lo que dices, seguirán lo que haces. Si ellos te ven orar, te verán como un hombre o una mujer de fe real. Si te oyen pedir perdón, aprenderán humildad. Si los disciplinas con amor y no con ira, aprenderán
gracia. Esa es la verdadera educación espiritual. Una fe vivida, no solo predicada. Criar hijos en Cristo significa mostrarles a Jesús con tu vida. Y si este tipo de contenido te hace decir, esto necesitaba escucharlo, ya sabes qué hacer. Sigue el canal para que sigamos creciendo juntos en esta misión. Un consejo práctico: escoge un día a la semana para hacer noche de fe en casa. Puede ser viernes por la noche. Apagan pantallas, preparan algo rico de comer, leen un pasaje juntos y conversan. Que tus hijos sepan que la Biblia no es solo un libro viejo, sino una guía para la vida diaria. Este tipo de hábitos fortalecen la fe de los niños y los conecta con sus padres de una forma que el mundo no puede romper fácilmente. Y justo aquí es donde entra algo clave que muchos están olvidando. Proteger la fe sin sobreproteger la mente. Una de las confusiones más comunes entre padres cristianos es pensar que proteger la fe de sus hijos significa aislarlos del mundo. Pero cuidado, sobreproteger puede crear una burbuja que explota cuando menos lo esperas. La crianza con propósito no es esconderlos del mundo perdido, sino prepararlos para enfrentarlo con sabiduría y carácter. Educar espiritualmente a los hijos no implica evitar toda exposición, sino filtrar lo que entra y formar convicciones firmes. Un ejemplo real: muchos padres prohíben ciertas películas o redes sociales sin explicar por qué. El niño obedece por miedo o por costumbre, pero no entiende. ¿Qué pasará cuando nadie esté mirando? Exacto. El mundo hablará más fuerte que tú. En cambio, si te sientas con tu hijo, ves juntos ese contenido y le preguntas, ¿tú crees que esto refleja los valores cristianos? Estás formando criterio. Así es como se fortalecen los hijos de Dios, no por imposición, sino por comprensión. Además, proteger no es solo controlar lo externo, sino nutrir lo interno. Alimenta su mente con libros que afirmen su fe, como Más que un carpintero de Josh McDowell o El caso de Cristo de Lee Strobel. Enséñales a razonar, a argumentar desde la palabra, a hablar con amor pero con firmeza, porque en una crianza bíblica auténtica, la protección viene del conocimiento, no del encierro. Y hablando de conocimiento, hay un principio que lo cambia todo cuando se aplica en la práctica diaria. Autoridad con amor. El equilibrio que transforma. En la crianza cristiana, uno de los mayores desafíos es ejercer autoridad sin caer en el autoritarismo. Muchos padres, con buenas intenciones, terminan usando la Biblia como martillo en lugar de brújula. Pero el liderazgo espiritual en el hogar no se impone a gritos ni con amenazas disfrazadas de versículos. Se modela con firmeza, sí, pero también con ternura, porque criar hijos en Cristo no es una cuestión de control, sino de influencia con propósito. Cuando un niño ve que sus padres establecen límites con amor sin doble moral, comienza a entender que la autoridad no es enemiga de la libertad. Por ejemplo, si estableces que no se usan pantallas durante la cena y tú también dejas el celular a un lado, eso habla más que 1000 sermones. Ahí estás enseñando disciplina, coherencia y respeto. Esa es la base para fortalecer la fe de los niños. Reglas con razón y corrección con compasión. Un ejercicio poderoso. La próxima vez que tengas que disciplinar, primero ora, aunque sea en silencio, y luego pregúntale a tu hijo, ¿qué crees que Dios pensaría de esto? Hazlo parte del proceso. Eso no solo calma el momento, sino que lo forma espiritualmente. Porque sí, nuestros hijos necesitan corrección, pero también necesitan saber
que incluso cuando fallan siguen siendo amados. Y esa comprensión del amor incondicional prepara el terreno para algo aún más profundo. Fe que se vive, no que se memoriza. En muchas casas cristianas se enseña a los niños a recitar versículos, a decir Dios te bendiga, a orar antes de comer. Pero ¿realmente están viviendo esa fe o solo repitiendo lo que escuchan? Aquí es donde muchos padres cristianos fallan sin darse cuenta, confunden formación espiritual con información religiosa. La verdadera fe en la familia no se memoriza como un poema escolar, se vive en la cotidianidad, en lo que haces cuando nadie está viendo, en cómo reaccionas al estrés, en cómo hablas del prójimo. Por ejemplo, si tus hijos te ven hablar mal del vecino y luego te escuchan predicar el amor al prójimo, el mensaje pierde poder. En cambio, si ven que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, que perdonas cuando te cuesta, que das gracias incluso en la escasez, están viendo a Cristo en ti. Esa es la clase de fe que marca generaciones. Criar hijos con fe es más que enseñarles a ir a la iglesia, es enseñarles a hacer iglesia en todo lugar. Una actividad simple pero impactante. Elige una semana para practicar actos de fe en acción. Puede ser orar con alguien necesitado, llevar comida a una familia en crisis o escribir cartas de agradecimiento. Invita a tus hijos a participar y luego conversen sobre lo vivido. Esas experiencias construyen valores cristianos reales, porque cuando tus hijos viven la fe en la práctica, se convierte en parte de su identidad. Ser padre o madre cristiana hoy no es tarea fácil, pero tampoco imposible. ¿Te diste cuenta? Todo esto no se trata de reglas religiosas ni de criar hijos perfectos. Se trata de formar guerreros de fe en medio de un mundo en caos. Y ahora que ya viste cómo hacerlo, la pregunta es, ¿vas a seguir criando como siempre? ¿O te vas a atrever a criar como Dios manda? ¿Vas a seguir reaccionando? ¿O vas a empezar a liderar con intención? ¿Vas a delegar la formación espiritual de tus hijos a otros? ¿O vas a tomar tu lugar como guía? Porque lo que tú siembres hoy en tu hogar, lo cosecharás en el futuro. Y créeme, vale la pena. Si esto que escuchaste hoy removió algo dentro de ti, no lo ignores. Toma acción. Y si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecer la fe de tu familia y criar hijos con propósito en este mundo perdido, este canal es para ti. Así que suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión divina. Porque no estás solo, estamos juntos en esta batalla y estamos llamados a vencer.